las reformas al sistema educacional, electoral y tributario son las principales propuestas del gobierno de Michelle Bachelet. El oficialismo insiste en que son fundamentales para terminar con la desigualdad de nuestro país. Sin embargo, desde la oposición aseguran que están mal planteadas y que hay números que no calzan. Son parte de las críticas que hemos escuchado por estos días. Vamos a andar en este y en otros temas. Nos acompaña en CNN Chile el senador de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro. Muchas gracias por estar junto a nosotros, senador. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ya hablábamos de estas reformas impulsadas y tal vez una de las dificultades que ha habido en estos temas, veamos por ejemplo lo que sucede con el tema educacional, son las críticas que han venido desde su partido, principalmente el senador Ignacio Walker, quien durante esta semana dijo que, por ejemplo, en el caso de lo que plantea este administrador provisional, sería más bien un interventor. ¿Usted comparte estas declaraciones? Mira, uno tiene que plantearse por qué estamos conociendo un proyecto de un administrador provisional para las universidades cuando éstas no cumplen su objetivo. Y el tema es muy sencillo. Tenemos este proyecto arriba de la mesa porque las universidades hoy día no están garantizándole la educación a los alumnos. Muchas de ellas están en situaciones complejas desde el punto de vista financiero, de la calidad de la educación. Le ofrecen carreras a los alumnos que después no pueden impartir o cumplir. Le ofrecen títulos con determinadas especialidades que después no les sirven para nada. Entonces, a raíz de esa situación de crisis del sistema universitario, donde muchos van solamente por el tema de negocio y no por garantizar calidad de la educación, los afectados son los alumnos. Y cuando uno empieza a plantearse digamos, lo accesorio como si fuera lo principal, lo que hace es desvirtuar el objetivo de los proyectos planteados. Lo mismo sucede en los temas de la reforma de la educación. Entonces, yo digo, aquí lo importante es compartir la idea, es sacar adelante esta propuesta, porque tenemos que responderle a los alumnos y a los apoderados. A mí la verdad es que no me importa mucho el tema de la propiedad de los dueños de la universidad, porque son ellos los que hicieron mal la gestión y tendrán que responderle a los estudiantes. Y la responsabilidad del Estado es garantizarle a esos estudiantes que puedan terminar sus carreras. Por lo tanto, ¿se equivoca el senador Walker en sus declaraciones o pone el acento y el foco en un tema muy específico y lo que usted dice, se desvirtúa un poco la discusión central? Efectivamente, se desvirtúa la discusión central, entonces se queda lo anecdótico como si fuera lo fundamental, cuando no es así. Y por lo demás, este tema se discutió en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados aprobó este proyecto por más de 80 votos, con, 7 o 8 votos en contra, nada más. A mí me parece que de repente nos ponemos más papistas que el Papa y le hacemos un daño a lo que es la socialización de las propuestas de fondo. Y eso es lo que nos debe preocupar como gobierno, porque nosotros formamos parte de este gobierno, tenemos un compromiso por sacar adelante este proceso de reforma. Lo mismo sucede con la educacional, lo mismo sucede con la reforma tributaria. Lo mismo va a suceder con el problema más candente que tenemos, que es vivienda. En vivienda hoy día hay 50.000 subsidios entregados a la gente que no se traducen en casa. No hay proyectos, no hay terreno, ni nada, y tiene que responder el gobierno actual de lo que no hizo el gobierno anterior. Y el otro tema fundamental, creo yo, para la buena marcha del país, para la competitividad, lo dicen todos los empresarios, hoy día vienen todos los medios, es la implementación de la agenda energética, y eso tiene que ser una cruzada del país completo, desde aquellos que solamente se plantean el problema medioambiental hasta aquellos que dicen no, aquí hay que producir energía a cualquier costo. Hay que buscar las instancias y los mecanismos que permitan un cierto equilibrio y que la agenda energética la podamos implementar al más breve plazo, porque si no, Chile, con reforma tributaria o sin reforma tributaria, no va a ser competitivo, y no va a ser competitivo por la falta de energía y por el costo de la energía. Senador, si bien hay un cierto consenso, podríamos decir una cierta sintonía en los grandes temas que usted justamente está planteando, todo esto se ha visto un poco entrampado por estas críticas, y sobre todo cuando se llama y se habla de este fuego amigo, cuando son críticas que vienen justamente desde dentro. Bueno, y sumado a lo que conversábamos recientemente de las críticas a la reforma educacional hechas por el senador Walker, se suma también lo dicho anteriormente en el caso de que el Ministerio de Educación se transformara en un gestor inmobiliario. ¿Qué le parece a usted que finalmente se concentra en la figura de él esta situación de crisis interna? Es que no hay tal crisis, y es la opinión de Ignacio, que en todo caso en los temas que él plantea. Sí, bueno, es que ese es el problema que tiene esto, pero él tiene derecho a tener opinión. Lo que pasa es que le hemos dicho que tiene que entender que cuando él habla, mucha gente entiende que está hablando todo el partido, y no es así, y eso es lo que genera que en este tipo de materias, teniendo puntos de vista distintos frente a problemas instrumentales o técnicos, se genera esta visión de división que no es tal. Aquí lo que importa, vuelvo a insistir, es que no nos quedemos en los colgajos y vayamos
al fondo del tema. Y en el tema de la reforma educacional, fíjate, se ha hecho mucho aspaviento por este tema de los recursos para comprar infraestructura. Nadie quiere comprar infraestructura. El Estado no tiene para qué hacerse cargo de la infraestructura. Lo que pasa es que si nosotros queremos terminar con el lucro en la educación, y hay gente que entró a la educación para lucrar y para hacer un negocio que es legítimo y ha estado actuando como tal, si tú le cambias las reglas del juego, te va a pedir una indemnización y te va a decir, mire, yo tengo un patrimonio, ¿quién responde por esto? El Estado tiene que responder. Y es ahí donde viene esta propuesta de cómo se les devuelve parte del patrimonio o alguna de las plata y se arma todo este escándalo. Aquí se va a transformar en una cosa inmobiliaria y la discusión se queda ahí. Y yo me pregunto, fíjate, nosotros en el Transantiago estamos destinando 1.500 millones de dólares por año durante 10 años, 15.000 millones de dólares, una plata que va a un subsidio, a un servicio para determinados compatriotas, y nadie reclama nada, y eso lo aprobamos el año pasado. Nadie se escandalizó, y ahora porque podemos tener a lo mejor un costo máximo por año de llegar a 400 millones de dólares, que no va a ser tal, porque no todos los sostenedores van a entrar en esa lógica, y ojalá no entre nadie, porque a nosotros nos interesa que todos sigan participando, sobre todo los que entregan calidad en la educación pública. No hay que olvidarse además que la educación pública es toda la que financia el Estado, y los colegios subvencionados hoy día existen porque el Estado es el que le entrega los recursos y por eso pueden dar educación gratuita, no es algo... no es porque sean buenas personas. Para luego comenzar ya de lleno a hablar del tema que usted está planteando, pero para cerrar lo que tiene que ver con estas críticas internas, muchos dicen que aquí el problema es el lugar desde donde se habla. Finalmente, ¿por qué se hace a través de la prensa o se hace en las comisiones y no se hace justamente a puertas cerradas? Porque el propio ministro del Interior dijo, la DC se cuadra con nosotros a puertas cerradas, pero después vemos que salen y surgen estas críticas. Es una buena pregunta, pero creo que se la estás haciendo a la persona que no corresponde, porque... ¿Pero usted como DC le molesta esto? Complica la imagen del partido, complica la imagen que se genera respecto de temas que son esenciales para implementar el programa de gobierno. Ahora, nuestra responsabilidad como partido y como parlamentario es mejorar los proyectos de ley que llegan al Congreso. Esa es nuestra responsabilidad en el Parlamento. Y nosotros no vamos a renunciar a eso, ni nadie va a renunciar a eso. Lo estamos haciendo dentro de las bancadas, dentro de la nueva mayoría, con el gobierno y también con la oposición. Porque aquí es muy importante lo que pueda plantearse también desde la oposición, porque cuando tú estableces reformas estructurales tan grandes, lo que importa es que tengan estabilidad en el tiempo. Y para que puedan tener estabilidad en el tiempo, mientras más amplio el acuerdo sea, tanto mejor. Hoy día nadie discute que hay que mejorar la calidad de la educación. La discusión se empieza a producir en el cómo o en el cuándo. Y eso es opinable. ¿Cuánto dificulta el defender, por ejemplo, estos temas, como la reforma educacional o la reforma tributaria, cuando se entrampa justamente muchas veces en el proceso legislativo? Es válido lo que usted dice, o sea, finalmente es ahí la instancia donde se debe mejorar y analizar los proyectos. Pero muchos dicen que se desvirtúa un poco y la población se confunde aún más. Es que es parte del trabajo legislativo, porque nosotros tenemos que representar también los puntos de vista que puedan tener los actores en las distintas regiones o zonas que nosotros representamos. El día viernes nosotros invitamos al subsecretario de Hacienda con el diputado Matías Walker y los organismos productivos de toda la cuarta región a un encuentro, un seminario, un intercambio de opiniones donde el subsecretario expuso los objetivos de la reforma, todos estuvieron de acuerdo con los objetivos, expuso lo que hemos llamado el corazón de la reforma, el aumento del impuesto a la primera categoría, la eliminación del food, la recaudación de 8.200 millones de dólares, la rebaja del impuesto a las personas para equilibrar, en todo eso pleno acuerdo. ¿Dónde se le producían las dudas a algunos? Bueno, en el tema de la renta presunta. ¿A quiénes? A los pequeños mineros, a los agricultores, a los transportistas. En el tema de vivienda estaba la gente de la Cámara de la Construcción ahí y intercambiaron opiniones y ellos también expresan puntos de vista que son razonables. Algunos los podemos compartir, otros no. Entonces, en cada una de esas áreas, nosotros vamos a mejorar el proyecto y en eso es lo que estamos trabajando y por eso es que el esfuerzo que está haciendo el Senado y la Comisión de Hacienda en conjunto con el gobierno y con los distintos actores que tienen algo que decir en esto a mí me parece sumamente positivo porque una vez que la aprobemos entonces va a ser algo mucho más consensuado. Senador, pero fuera de los temas tal vez más técnicos, también se acusa un poco de falta de manejo político, sobre todo en algunas carteras. Se habla, por ejemplo, y hay todo un análisis respecto a lo que sucede en el Ministerio de Educación, con la llegada de personas que trabajaban en el Ministerio de Interior para reforzar esa área. ¿Cree usted que en ciertos ministerios clave falta eso? A mí me parece bien que se esté respaldando políticamente al ministro de Educación,
porque es el tema más sensible y donde le van a disparar de todos lados. Hay muchos intereses que están en juego ahí que se ven afectados. Muchos dicen que la suerte de este gobierno se juega en esa materia finalmente. Es que el corazón de la propuesta programática de Michelle Bachelet a lo que apunta es a tener una sociedad más justa, más equilibrada, donde haya mayor igualdad de oportunidad. Y no hay otra herramienta para mejorar la situación de pobreza o de extrema pobreza, para dar igualdad de oportunidades, para acceder a un mejor trabajo. No hay mejor instrumento que la educación. Es la educación la que determina la oportunidad que tiene cualquier joven o cualquier ciudadano. Si usted tiene buena educación, tiene una mejor formación, va a tener mejores oportunidades de empleo, y si tiene mejores oportunidades de empleo vas a tomar un empleo mucho más digno, más estable, mejor remunerado, y si está mejor remunerado, senador, tienes mejor calidad de vida. Entonces, ese es el corazón de la propuesta programática, y tú tienes razón de que es lo esencial, y todo el esfuerzo que se hace de la reforma tributaria tiene que ver con esto. Y en ese sentido tal vez cerró en comenzar por modificar los aspectos por muchos cuestionados que tienen que ver con la educación particular subvencionada, y no partir por fortalecer la educación pública. Es que se tienen que hacer todas las cosas al mismo tiempo. Eso sería hecho en conjunto, porque ahora se dice que se va a implementar una serie de anuncios en ese tema. Se dijo desde el principio que se encaraba primero el tema del lucro, de la selección y el copago. Eso es con la educación subvencionada. Y que ahora ya en un mes más, 2 meses más, se envía el proyecto, ¿no es cierto?, que desmunicipaliza la educación, y simultáneamente se va a estar haciendo inversiones en términos materiales para ir mejorando la infraestructura del sector público. Esas 3 cosas, esos 3 elementos se están haciendo y se están desarrollando en este año. Si lo hubiéramos hecho al revés, no te quepa duda que la crítica habría sido ¿por qué empezaron por la educación municipalizada cuando el problema hoy día de la diferencia está en la subvencionada, que el Estado invierte miles de millones? Usted ve la línea de Aguirre que dice para los porque sí, para los que por qué no, más o menos. Obvio, eso es así. Entonces los que no quieren que haya ningún tipo de cambio le van a dar de todas maneras al pobre ministro. Aquí hay que respaldarlo. Pero el ministro es bien articulado, la gente al principio no sigue su razonamiento y argumentación, pero él es bien articulado, tiene definida una estrategia, y por eso que digo que hay que respaldarlo, porque yo tengo confianza en que va a salir. Sí, fíjate. Senador. Todavía no. Claro, todavía no. En unos 20 años más, cuando ya esté viejito y... O en un recambio, dice usted, no. Hablemos de otro tema, que ayer las declaraciones del intendente de la región de la Araucanía, también demócrata cristiano, generaron hartas reacciones. Se habla de la reforma agraria del intendente Huenchumilla, cuando plantea de que en este tema el tema político pasa sí o sí por la devolución de las tierras. ¿Usted tiene coincidencia? Yo ¿Concuerda con eso? Lo leí y lo he seguido atentamente a Pancho Huenchumilla, que aprovecho enviarle un saludo solidario, porque está haciendo un esfuerzo y le gusta su estilo, asumiendo un liderazgo en un tema altamente conflictivo, sensible, y del cual el resto de los chilenos nos hacemos los locos. Y Pancho, toda la entrevista que le hace ayer, que es larguísima, y todo lo que uno le escucha es puro sentido común. Es puro sentido común. Y es muy potente además, porque viene de una persona, como él mismo lo reconoce, que es descendiente directo y es hijo de mapuche. Y conoce exactamente lo que son las carencias, lo que son los defectos que tiene su pueblo, lo que son las virtudes, lo que son las tradiciones, y coloca el dedo en la llaga, porque todos en Chile sabemos que por cultura el tema de nuestro pueblo originario, particularmente el mapuche, tiene que ver con la tierra, porque tiene que ver con sus creencias, tiene que ver con sus ancestros, tiene que ver con su cultura. Y si no encaramos el tema de la tierra, entonces no estamos solucionando el problema. Por mucho que tengamos una legislación, por ejemplo, parecida a la neozelandesa, que es lo que planteaba Pancho. Yo la conocí con todo lo que fue la incorporación del pueblo maorí, que en la práctica es una suerte de discriminación positiva hacia los maorís, que les permite acceder a educación, que les permite acceder a los cargos públicos, que les significa acceder a la universidad, capacitación, etcétera, con un respeto a lo que es su pueblo originario. Incluso si nosotros hiciéramos eso, si no despejamos el tema de la tierra, no hay solución posible. Entonces, ¿y el gobierno tiene capacidad de responder a esa demanda histórica? Poca, porque respecto a la tierra se han entregado miles de hectáreas. Si este esfuerzo ya se ha hecho, si tampoco Pancho está descubriendo la pólvora ni está planteando nada efectivo, lo que pasa es que dice, mire, del dicho hay que ir al hecho.
porque en la medida en que no vayamos concretando las buenas ideas o las propuestas que se han planteado, por supuesto que el pueblo mapuche va a ir adquiriendo más desconfianza que la que tenía hace 100 años o 200 años atrás, y este es un problema que viene desde los tiempos de la conquista. Senador, pero tal vez parte de las declaraciones que él entregó ayer, por ejemplo, cuando dice tienen que entregar sus fondos porque eso es algo injusto, absolutamente, y de injusticia total y absoluta, para ser exactos en lo que él plantea. Lo que plantea, eso pero generó mira, bastantes reacciones. Sí, pero leámoslo en su contexto. Lo que Pancho dice es que no se sostiene que tengamos en el mismo espacio físico 100, 200 familias en 2 o 3 hectáreas de terreno y haya una sola familia que tenga 2.000 hectáreas de terreno al lado, en el mismo espacio. Claro, él dice que a pesar de que sean dueños, hay un tema más allá. En el fondo lo que está diciendo, mire, tenemos que tener un reparto más equitativo de la tierra, y en eso el Estado tiene que jugar un papel fundamental. ¿Pero qué pasa con esa gente que es dueña de esos grandes terrenos? Él mismo dice que no hay que expropiar ni nada, que hay que buscar una solución donde se preserven los derechos y se reconozcan los derechos a los que son los propietarios, y nadie está negando eso. Nadie está negando eso. Entonces, lo que en la práctica Francisco está diciendo, mire, hagamos un esfuerzo entre todos. Porque esta es la misma situación que se genera a veces cuando uno escucha a los empresarios que dicen, mire, no me cambien las reglas del juego, ¿por qué están haciendo esta reforma? O esto va a desincentivar la economía, o aquí. Y uno le dice, oye, un país, lo que más necesita para poder desarrollarse desde el punto de vista económico es estabilidad, es paz social, es justicia social. Porque si no, es hambre para hoy día y pan para mañana, porque después vienen las explosiones sociales, vienen las situaciones de violencia, donde no puede trabajar ni convivir nadie. Y es peor entonces una situación, tratar de encararla cuando ya reventó, que cuando tú puedes prevenir. Y hoy día, objetivamente, ya llevamos, en el tema de la Araucanía, demasiados años con conflictos, décadas. Ahora, décadas, donde hemos tenido distintos gobiernos, de todos los signos, y no han podido encarar el tema. ¿Por qué? Porque no ha habido voluntad política de encarar el tema de fondo, que es el de la tierra. Ahora se hacen llamados, por una parte se dice a respaldarlo, algo de eso se hizo ayer también por parte del ministro vocero de gobierno al señalar que se va a avanzar en esa política, pero desde la oposición le exigen a la presidenta, de hecho, que diga si está a favor o no de estas declaraciones, si finalmente van a ir en esa línea, porque las encuentran un poco complicado lo que se está planteando. A mí me impresionó mucho, el otro día tuve la oportunidad de compartir, no lo conocía, con uno de los hijos del señor Luxinger, que fue brutalmente asesinado. Y él, en ese panel de televisión, con mucha generosidad, planteó que le parecía bien lo que estaba haciendo el intendente de Huenchumilla, y ellos son directamente víctimas de un crimen atroz. Y me pareció bien, porque justamente lo que él planteaba es decir, aquí tenemos que generar condiciones para encarar este tema de una manera distinta, porque si seguimos haciendo o no haciendo lo que ha pasado hasta ahora, esto va de mal en peor, de mal en peor. Y Francisco lo que está haciendo, desde el punto de vista de la representatividad que tiene como intendente, es tratar de generar esas condiciones para un diálogo y una toma de conciencia de todos los actores. Y aquí tampoco se trata de tomar medidas en contra de nadie, ni del pueblo mapuche, ni de quienes hoy día se ven afectados en sus derechos. Y para finalizar, en un tema que tiene relación con esto, la interpelación del ministro del Interior, se ha criticado un poco y los parlamentarios de la Alianza defienden un poco poder utilizar esta herramienta y dicen que no se agota acá. De hecho, están evaluando, por ejemplo, la posibilidad de que también se haga algo similar en educación, en Hacienda, en salud. Sí, parece que tienen una secuencia. Pero, y la respuesta que le dieron y dijeron que al final se estaba carente de ideas en la derecha y se estaba abusando en las instituciones. Es lo que le he escuchado yo a algunos de los propios senadores de la oposición, que han criticado esta estrategia política que se está llevando adelante en la Cámara de Diputados para hacer oposición. La interpelación es un instrumento que tiene la Cámara y están en su derecho de llevarla adelante. Ahora tiene que tener algún objetivo, debe tener alguna base, debe tener algún sentido. ¿Y tienen base? A mí no me molesta que interpelen a nuestros ministros, ¿sabes por qué? Porque como hizo la ministra de Vivienda el otro día, es la ocasión clarita para explicar exactamente qué es lo que está haciendo este gobierno y las condiciones en que recibió el problema por parte del gobierno anterior. Y en eso la presidenta lo dijo durante la campaña, y te vuelvo a decir, hay 50.000 subsidios, papelitos entregados, 50.000 familias chilenas que son un fraude. ¿Y por qué son un fraude? Porque le entregan un papel con la idea que va a tener una casa y no tienen casa. Perfecto. Y este gobierno va a tener que hacerse cargo de todos esos problemas anteriores. Y está bien, porque hay continuidad. Pero pongamos las cosas sobre la mesa y aclarémoslas. Senador, le queremos agradecer la posibilidad de conversar de estos temas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Vamos al corte y ya volvemos.